Pues bien, miren, hace rato, hace prácticamente media hora, estuve participando en un webinar de esta empresa. Estuve buscando, y por eso di con ellos, con Semposa, una empresa mexicana, y, y me gustó mucho cómo tienen organizada su información acerca de lo que nos interesa en el tema de salvar claros, salvar sobre todo grandes claros dentro de esquemas viables de construcción de nuestros proyectos. Ahora, esto yo lo asocio a lo que puedo ver, a lo que puedo interpretar de los proyectos que están realizando precisamente en taller de arquitectura, en diseño. Entonces, a ver, ¿cómo quiero organizar esto? Mira, es muy interesante porque normalmente eh, y a veces con un margen de error muy marcado, decimos de pronto, con biguete de bovedilla, ¿sí? O decimos losa maciza o losa eh, aligerada, pero no sabemos bien a bien cuáles son los límites, ¿sí? ¿Qué claros podemos cubrir, bajo qué condiciones? Y otra cuestión, no tenemos claro qué otros sistemas hay, que eso es lo más interesante. Ahora, antes de que empecemos, quiero recordar que pertenecemos a fin de cuentas e inevitablemente a la industria del diseño de la construcción y a un mercado que es inmobiliario, ¿sí? O sea, indirecta o directamente estamos produciendo, estamos generando productos y o servicios para la realización de edificaciones. Y la edificación se comercializa. O sea, es una realidad, nada más que de eso creo que lo tocamos poco en la carrera. Bueno, entonces mira, decidí armar, por cierto, la información de hoy, van a ser algunos componentes o partes en videos en YouTube que te voy a enviar, hay que consultarlos. Esto nos va a ayudar a generar precisamente diálogo, conversación, cuando tengamos la siguiente sesión en directo, vamos. Um, y bueno, sin más preámbulo, mira, te voy a mostrar cómo voy a ir explicando los puntos, ¿sí? Al menos de alguna forma sintética, lo que considero ahorita es muy importante que tengas en cuenta. Dentro de la página esta de Semposa está organizado entre las pestañas, estas soluciones, y viene sistemas de piso. Entonces vamos a tocar los puntos importantes de vigueta pretensada y bovedilla, vigueta de alma abierta y bovedilla, vigueta de alma abierta pretensada y bovedilla, viga tubular y bovedilla, prelosa pretensada, losa alveolar y losa reticular. ¿Son los únicos sistemas que hay? No, hay algunos otros. Buscaré a ver si nos da tiempo. Yo creo que sí. Mira, viene otra pestaña, esto es bien interesante, que te dice ingeniería de valor. ¿Sí? Hemos escuchado y sabemos de qué trata, de qué va losa acero, losa maciza, pero esto Bubble Deck, tal vez no lo habíamos escuchado. Es un sistema que yo lo había visto eventualmente en ligas que me llegan en YouTube. No le había puesto mucha atención, no me parecía como eh, no me parecía como muy en serio, y sin embargo es un sistema que tiene sus cualidades. Ya hablaron de esto en el eh, webinar hace rato, y bueno, me pareció, yo no lo conozco, yo no lo he visto directamente en la aplicación, yo no lo he aplicado, pero me parece muy interesante, es una posibilidad real. Bueno, entonces hasta ahí, vamos a soluciones y vamos a sistemas de piso, vigueta pretensada y bovedilla. Antes de eso, quiero mencionarte, mira, tengo aquí, dejé a la mano, este cuadro lo preparé para que tengas a la mano. Es información que no dejes ir, o sea, es mejor consultarla, tenerla en cuenta, ¿sí? Y tratar de acordarte de cuáles son como las aplicaciones. Mira, esto cómo está organizado. Es por tipos, ¿sí? No todos los sistemas mencionados, pero estos son algunos tipos más bien para claros extensos, ¿sí? De claros convencionales, no muy reducidos, más bien convencionales amplios, hacia claros extensos. Entonces está organizado como losa alveolar, casetón de poliestireno,
¿sí? Desde cuándo, hasta dónde, cómo. Prelosa pretensada y el que ya mencioné, el bubble deck. Ok. Entonces, viene otra línea que habla de usos y aplicaciones. Por ejemplo, centros comerciales, oficinas, infraestructura, esto para los alveolar. O si quieres ver en dónde conviene o es más usual, más conveniente el casetón de poliestireno, es decir, el casetón de poliestireno no es más que el aligerante para precisamente bóvedas aligeradas. ¿Sí? Entonces estamos hablando, cuando decimos casetón de poliestireno, ya podemos suponer que es una losa reticular, una losa aligerada. ¿Sale? Si no es casetón, se dice bovedilla, entonces es una losa de una dirección. Si hablas de casetón, normalmente te refieres, ¿sí?, a las losas bidireccionales, aligeradas. Bueno, y luego viene prelosa pretensada, una losa que se tensa antes de ponerla en funcionamiento y mejora precisamente la respuesta que da a las cargas ya dentro de la edificación, las cargas vivas y los elementos que conforman todo el sistema estructural. Bueno, y esto es Bubble Deck, que para mí francamente es también una novedad, pues aquí tienes un norte sobre los claros a cubrir, hasta 15 metros. ¿Sí? Está muy interesante esta cuestión y habrá que irlo viendo. Bueno, y menciona otras características: claros mínimo máximo, ¿sí? Por ejemplo, la losa alveolar menos de 4 metros no es recomendable, hay que leerlo de esa manera. Casetón de poliestireno no aparece el dato como tal, tiene libertad hasta cierto punto de utilización, pero para claros extensos no es tan conveniente. O sea, ahí mejor hay que irse a losas pretensadas, probablemente al bubble deck o a la losa alveolar. La losa alveolar es un sistema que a mí me parece muy atractivo por su rapidez, pero hay que tener en cuenta, fíjate, otros elementos, no es siempre. Después de claros mínimos y o máximos, dice, ¿se necesita uso de grúa para su montaje? Sí, eso es algo importantísimo. Sí, por el tipo o la escala o la dimensión de obra que vas a generar y si tienes acceso, ¿sí? O si hay forma de entrar y colocar, de instalar una grúa o varias grúas a veces. Luego, aislamiento térmico y acústico, ¿el sistema lo aporta? No, sí, hay que ver de cuál estamos hablando. Autoportancia, ¿a qué se refiere? Cuando llegas y colocas un elemento, necesitas cimbra, necesitas apuntalamiento para que se soporte. Los sistemas en esto pueden también variar. Luego viene protección antifuego, ¿sí? Normalmente sabemos que en México los sistemas constructivos, ¿sí?, como no usamos prácticamente, perdón, me cambié de diapositiva, no usamos prácticamente madera u otros que son materiales muy combustibles, tenemos casi siempre mucha seguridad, ¿sí?, no una garantía de que no haya riesgos, ¿no?, sobre todo en las construcciones de acero. Pero bueno, protección antifuego ya lo mencioné. Armado de acero de refuerzo, cuándo se necesita y cuándo no. Es que me paso de pronto por el zoom que le doy a avanzar y no me permite mucho desplazamiento. Bueno, menciona otros puntos como acabados. O sea, se refiere, me imagino, si puede ser incluso aparente. Hay algún sistema por ahí que sí. Cimbra de contacto. ¿Qué es cimbra de contacto? Has visto cuando va a haber un colado, por ejemplo, para una losa precisamente aligerada. La cimbra de contacto es donde precisamente se cuela el concreto, ¿sí? Se le da algún tratamiento como aceite o algunos productos que ya están registrados y comercializados antiadherentes del concreto. Esa es la cimbra de contacto propiamente. Luego te menciona en algunos sistemas el peso por metro lineal, los rangos, porque puede variar, o puede haber algún sistema fijo en peso. Peso del sistema como tal, es decir, cuando ya entra, por ejemplo, la capa de compresión, si se requiere. Y luego viene impacto ambiental. Ahí no entro en pormenores porque esta información yo todavía la ignoro, ¿sí?, en este sentido. Viene la certificación LEED que llaman, pero no domino ese tema, no lo conozco mucho, no entro en esta línea, en este campo. Bien, este cuadro te lo voy a compartir, o lo tienes ya compartido, precisamente en Teams. Y vámonos a la página, como estábamos mencionando. Entonces,
Vámonos a soluciones y sistemas de piso, vigueta pretensada y bovedilla. Bueno, la empresa está muy organizada, sí te responden, ya lo tengo probado. Tiene también el canal para comunicarte vía WhatsApp. Te piden un registro, ¿sí? Yo pienso que es mejor, y en este caso los veo muy formales, no pretender hacer creer que eres profesional, que traes... Es decir, eres profesional sin duda, pero vamos, no eres un independiente todavía, no estás en una empresa al frente, todavía no. Entonces puedes decir, soy estudiante, tengo mucho interés porque mis proyectos, o sea, tú maneja tus recursos y creo que de todos modos te van a poner bastante atención porque es una empresa que la veo que es seria, ¿no? Bueno, además saben muy bien que eres el cliente a medio y largo plazo, tal vez casi a corto plazo. Bueno, entonces, fíjate en este detalle, en esta descripción, vigueta pretensada y bovedilla. El sistema de vigueta pretensada y bovedilla está compuesto por elementos prefabricados que se ensamblan en obra. Junto con el firme de concreto, forman un sistema de losa unidireccional. Unidireccional, si no nos acordamos, es que solo hay dos apoyos, ¿sí? Hay una dirección de trabajo o una dirección de colocación de las viguetas que nada más descargan en sus extremos. Y así funciona el sistema en general. Continúo, que es capaz de resistir las solicitaciones de carga y servicio requeridas para la edificación. ¿Sí? No es nada nuevo, ¿sí? Aquí vemos un detalle en el que hay de pronto una separación mínima, ¿sí? O una secuencia de viguetas como muy estrecha. Seguramente esto responde a diseño. Esto es diseño meramente estructural y o arquitectónico. En este caso debe ser estructural, ¿no? Por lo que está cargando el sistema. Dice, ¿dónde usar vigueta pretensada y vigueta de poliestireno? No es vigueta de poliestireno, hay algunos errores aquí, es bovedilla de poliestireno. Gracias a su versatilidad y bajo costo lo hace útil en todo tipo de edificaciones, vivienda de interés social o en serie, residencial, departamentos, oficinas, espacios comerciales. Entonces puedes preguntarte, y para el proyecto que estoy haciendo, que busco así como mucha innovación, mucha creatividad en arquitectura, ¿puede funcionar? Sí, nada te limita y no está en ningún lado escrito, o no hay una normatividad que te diga, oye, para tu sistema, tu hotel o tus departamentos o tu centro de entretenimiento, solo puedes utilizar un sistema de entrepisos o de cubiertas. No, o sea, puedes hacer sistemas mixtos. Por ejemplo, por ahí me acuerdo que hay unas torres de vivienda tipo, o torres tipo de vivienda, y probablemente ahí convenga, por ejemplo, los alveolar y o vigueta y bovedilla, ¿sí? O vigueta pretensada y bovedilla de poliestireno. O sea, pues según los claros, según el proceso constructivo, según la rapidez, esto ya suponiendo, ¿no?, que vas a desarrollar ya la edificación en sí, ahí tomas esas decisiones. Dice aquí, consideraciones para usar vigueta pretensada y bovedilla de poliestireno. Fíjate, este dato tal vez no lo tenemos mucho en cuenta, no sabemos, no estamos seguros. Claros de hasta 9 metros, ¿sí? Busca a tu alrededor donde estés trabajando ahorita y piensa, a ver, ¿dónde puedo referir 9 metros? ¿Cuánto tiene el frente de mi casa? ¿Sí? Probablemente vives en una casa de un frente de 6, de 7, de 10, de 12, de más. Date cuenta, o sea, ubica así como la escala de la que estamos hablando. Y si en tu casa tienes un espacio con un claro de 9 metros, bueno, estamos hablando de algo bastante considerable. Ojo, puede haber con cierta frecuencia sala-comedor que en su lado largo puede tener 9 metros, tal vez poco menos, tal vez poco más o mucho más. ¿Sí? Pero en el lado corto no. En el lado corto pueden ser 4, 4 y medio. Entonces, refiere un poquito a esa escala, hay que entenderlo. Bueno, tablones para pasos sobre bovedillas. Me brinqué un punto, porque después del claro de hasta 9 metros, los claros de hasta 9 metros, al menos 2 personas para manipular el producto. Esto ya te dice lo que la tabla que te describí hace un rato también lo registra. No necesitas grúa.
Esa es una ventaja de proceso o no, según lo veas. Necesitas dos personas que pueden manipular cada vigueta, pretensada en este caso. Necesitas tablones para pasos sobre bovedillas, ¿sí? Espero que no sea con mucha frecuencia. De pronto ha habido por ahí accidentes porque alguien pisa la bovedilla y aterriza 4, 6, 12, veintitantos metros más abajo. O sea, es peligrosísimo. Entonces los tablones son las condiciones, o sea, bueno, una serie de cosas ya de seguridad. Madrinas perimetrales, ¿sí? Esto es lo que va a contener de alguna manera el sistema estructural, pero sobre todo los colados. Bien, y luego puntales, sí, sí lo requiere. Depende del espesor de la capa de compresión, o sea, el colado que vas a hacer sobre, del claro. Entonces puede ser un puntal, pueden ser 2, 3, 5. O sea, esto varía y tiene que consultarse y tiene que diseñarse antes de aplicarse. Bueno, la empresa te ofrece y te pide datos muy lógicos, cotizarte un proyecto. Esto es bien interesante, no es el punto precisamente que vemos aquí en la materia. Y luego aquí, mira, estas respuestas están interesantes, o estas preguntas. ¿En qué tiempo de fraguado puedo continuar construyendo el siguiente nivel? Puede continuar inmediatamente siempre y cuando la losa anterior continúe debidamente apuntalada. Es importante saber que para el retiro de los puntales el concreto debe contar con el 80% de su resistencia, ¿sí? Esto normalmente suelen ser de 2 a 3 semanas, eso hay que consultarlo ya con un especialista, excepto cuando se utilizan acelerantes, ¿sí? Eso es un gasto o una inversión adicional, es otro tema. ¿Hasta cuántos kilos de sobrecarga se puede construir con vigueta y bovedilla? De 350 kilos para un uso, digamos, doméstico, esto lo amplío yo un poquito, hasta 1000 kilos, por ejemplo, para un centro comercial. 1000 kilos por metro cuadrado. ¿Cuánto miden las bovedillas? En Semposa, en esta empresa, se maneja la medida estándar de 1.24 de largo, 1.2 metros prácticamente. El peralte como el ancho, entre eje, puede variar dependiendo del claro y la carga. O sea, esto también es bajo diseño, el diseño arquitectónico, el diseño ejecutivo. Bien, este es el primer punto, son datos como muy generales de lo que es vigueta pretensada y bovedilla de poliestireno. Entonces corto esta primera parte y continuamos con vigueta. Déjame ver si yo creo que vamos a pasar directamente a vigueta de alma abierta y bovedilla. ¿Te acuerdas cuál es la vigueta de alma abierta? Ahorita vamos a hablar de eso en un momento.